Muy bien, pues sí. Soy también de los responsables de la otra iglesia, más allá del ayuntamiento. Y contento de compartir con vosotros. A muchos os conozco, a muchos otros no. Y espero que este sea un buen tiempo para acercarnos a la palabra y poder, al acercarnos a Jesús, es ahí donde nos acercamos también el uno al otro, ¿no? Jesús es el punto de encuentro entre el cielo y la tierra, pero también entre las personas. Y orábamos esto, ¿no? Jesús, todo es por ti, todo es para ti, todo es desde ti y todo es hacia ti. Jesús es el centro, la razón, la meta, es el propósito de todas las cosas, Jesucristo, ¿no? Entonces, espero que podamos compartir un buen momento continuando con esta serie de Primera de Corintios. Así que está bien, porque así ya me han dado un poco el esquema de lo que tengo que compartir. Así que, Primera de Corintios, quiero que abráis la Biblia por Primera de Corintios, capítulo 4. Vamos a estar compartiendo acerca de este capítulo, meditando en algunas cosas. Y no sé si alguien podría leerlo. Son 21 versículos. Y así ya con el texto un poco más en la cabeza, viéndolo refrescado. Alguna sección seguramente os suene más que otra. Entonces, no sé a quién le decimos, Pedriño, que lea. Manel es un buen lector. Manel, ¿puedes venir aquí a leer 1 Corintios, capítulo 4? ¿Sí? ¿Pots venir? Sí. Y os invito también como vamos a estar entrando un poco en este texto y comentando algunas cosas, os invito a tener el hábito también de tomar apuntes, de tomar notas. Muchas cosas se olvidan. Y tal vez hoy, pues lo que el Señor te quiere decir, pues tal vez no sea como muy impactante hoy, pero a veces son semillas de luego que cosas que el Señor nos recuerda en otros momentos que lo necesitamos. Entonces sí que os invitamos a tomar apuntes en las notas de móvil, en vuestras libretas, para poder conservar, como dice aquí, ¿no? Ser administradores de los misterios de la palabra de Dios, pues poder guardarlos para el momento en el que el Espíritu Santo quiera usarlo, ¿no? Entonces os invito a tomar apuntes también. Así que... Bueno, me lo habéis pedido, lo hago con gusto, pero hay otros muchos que podéis leer tan bien o mejor que yo. Dice el capítulo 4, Primera de Corintios, que todo hombre nos considere de esta manera. Eso lo dice el apóstol Pablo, los que escriben esta carta, como siervos de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, además se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Pablo ahora habla de sí mismo, dice, en cuanto a mí, es de poca importancia que yo sea juzgado por vosotros o por cualquier tribunal humano. De hecho, ni aun yo mismo me juzgo a mí mismo, porque no estoy consciente de nada en contra mía, mas no por esto estoy sin culpa, pues el que me juzga es el Señor. Y ahora da una recomendación a todos. Por tanto, no juzguéis antes de tiempo, sino esperad hasta que el Señor venga, el cual sacará a la luz las cosas ocultas en las tinieblas y también pondrá de manifiesto los designios de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de parte de Dios. Esto, hermanos, lo he aplicado en sentido figurado a mí mismo y a Apolos por amor a vosotros, para que en nosotros aprendáis a no sobrepasar lo que está escrito, para que ninguno de vosotros se vuelva arrogante a favor del uno contra el otro. Porque ¿quién te distingue? ¿Qué tiene que no recibiste? Y si lo recibiste, porque te jactas como si lo hubieras recibido. Ya estáis saciados, dice con ironía el apóstol Pablo. Ya os habéis hecho ricos. Ya habéis llegado a ser reyes sin necesidad de nosotros. Y ojalá hubierais llegado a ser reyes para que nosotros reinásemos también con vosotros. Porque pienso que Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, en último lugar, como a sentenciados a muerte, porque hemos llegado a ser un espectáculo para el mundo, para los ángeles y para los hombres. Nosotros somos necios por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros somos débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros sois distinguidos,
mas nosotros sin honra. Hasta el momento presente, dice Pablo, pasamos hambre y sed, andamos mal vestidos, somos maltratados y no tenemos dónde vivir. Nos agotamos trabajando con nuestras propias manos. Cuando nos ultrajan, bendecimos. Cuando somos perseguidos, lo soportamos. Cuando nos difaman, tratamos de reconciliar. Hemos llegado a ser hasta ahora la escoria del mundo, el desecho de todo. Y va concluyendo Pablo diciendo ahora, no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis muchos maestros en Cristo, sin embargo, no tenéis muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os exhorto, sed imitadores míos. Por esta razón os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, y él os recordará mis caminos, los caminos en Cristo, tal como enseño en todas partes, en cada iglesia. Y algunos de vosotros se han vuelto arrogantes, como si yo no hubiera de ir a vosotros, pero iré a vosotros, y pronto, si Dios quiere, y conoceré no las palabras de los arrogantes, sino su poder. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y acaba haciendo la pregunta, ¿qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Muchas gracias, Manuel. Amén. Pues, a ver, realmente no hay muchas cosas que comentar, que se podrían comentar acerca de este texto, y no voy a tener la posibilidad, por amor a vosotros, de compartir todas las cosas. Me centraré en algunos aspectos y otras cosas dirán, oye, esto no lo has dicho. Pues sí, ya os aviso que no voy a comentar cada versículo. Algunos suspiran aliviados por esto, pero sí que antes de entrar al capítulo 4 me gustaría presentaros, a modo de introducción, presentaros un poco la iglesia de Corinto. ¿Vale? Os voy a decir 3 cosas acerca de la iglesia de Corinto y luego ya entraremos al capítulo 4. La primera, y este es el título que cuando nosotros hicimos Primera de Corintios hace poco en la iglesia, hace unos meses, le pusimos este título a la serie, es una iglesia real. Una iglesia real. No sé qué expectativa tienes tú acerca de lo que debe ser la iglesia. A lo mejor dices, no, en la iglesia hay mucho hipócrita, en la iglesia es que son así, es que son asá, ¿no? O que son gente que no cumple, ¿no? con lo que la Biblia demanda, ¿no? Entonces, Primera de Corintios rompe un poco con el esquema de lo que es una iglesia, ¿no? Entonces nos presenta una iglesia real, es lo primero, en contraste con un mundo de apariencia y éxito, que se movía también en la época de Primera de Corintios, en esa zona, con los templos, los grandes líderes espirituales de otros ídolos, ¿no? Etcétera. En contraste de un mundo de éxito y de perfección, Primera de Corintios nos presenta una iglesia real, una iglesia auténtica, imperfecta, sin maquillaje. Que de repente te despiertas por la mañana y dices, oh, ¿quién eres tú? ¿No? O sea, es una iglesia imperfecta, sin maquillaje, transparente, sin disfraces. Y a veces la iglesia, también a causa de redes sociales, nos hemos esforzado mucho por aparentar, ¿no? Que aquí nos amamos de verdad, que aquí, no sé, ¿no? Que somos de esta manera, ¿no? Y pretendemos a veces dar una imagen de la iglesia como de que este es un lugar perfecto, ¿no? Y cuando muchas veces las personas luego forman parte de la comunidad o están un tiempo, se dan cuenta de que no somos así, ni somos los mejores amigos, ni somos nada de todas estas cosas, ¿no? Ven algo auténtico o algo real. Y que sea imperfecto no significa que no sea auténtico. Pero aquí tenemos una iglesia real. Y dice algo muy interesante, y eso es la segunda cosa que os digo acerca de esta iglesia, que es una iglesia real, pero que también es una iglesia en proceso. Y es un concepto muy bonito que aparece ya en el primer capítulo, si le dais la vuelta a la página, capítulo 1, versículo 2. Es muy, muy importante este concepto de cómo Pablo va a definir la iglesia de Corinto. Y dice, 1 Corintios, capítulo 1, versículo 2, dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, dice, a los que han sido santificados, llamados a ser su santo pueblo. Entonces, ¿somos o no somos? ¿No? ¿Somos o no somos? ¿No? Dices, a los santificados, llamados a ser su santo pueblo.
Entonces habla de algo que soy y algo que seré. Y lo define más o menos como os muestro lo que seremos porque somos. Entonces, habla mucho acerca de la identidad, ¿no? Tu identidad no se define por lo que has llegado a alcanzar por ti mismo, porque tú has llegado a lograr unos cambios espirituales, unas disciplinas. Tu identidad no se define por lo que has logrado alcanzar, sino por lo que Cristo alcanzó por nosotros en la cruz, ¿no? Entonces, la premisa para ser cristiano y la premisa que nos define como cristianos no es lo buenos que somos, sino la fe en Jesús. Y ahí tengo una historia curiosa con mi hijo, que a veces los niños parece que no se enteran de nada, ¿no? Y a veces, pues bueno, van rescatando conceptos porque escuchan más de lo que parece, ¿no? Y entonces mi hijo iba en una excursión o algo con un compañero. Estaban en la fila y de repente un niño que se llama Mateo dice, porque estaban hablando, no recuerdo cómo llegaron ahí, pero dice, no, porque si tú eres bueno, te vas al cielo. Y si eres malo, te vas al infierno. ¿Y eso es así? Dudamos, dudamos. Entonces mi hijo, que pensaba que no se enteraba de estas cosas, pero de repente mi hijo lo corrige. Y le dice, no, eso no es así. Tú te vas al cielo si tú has creído en Jesús. Y tú no vas al cielo si tú no has creído en Jesús, no porque tú seas bueno o malo. Y digo, mira, pues lo has entendido, lo has entendido. Y a veces eso es algo que nosotros como adultos no llegamos a entender. Que nuestra identidad se define no por los logros espirituales que yo he alcanzado, sino por en quién he depositado mi confianza y mi descanso. Ya independientemente de los cambios que yo haya realizado, aunque lleve 30 años en el Evangelio y ahora pues mi vida habrá cambiado en muchas cosas y pues será más cercano tal vez, ¿no?, a la propuesta de la Biblia, da igual, aunque tenga 30 años o lleve 5 minutos, tu vida por sí misma merece condenación y es imposible que puedas acercarte al Señor y ser salvo. Por nuestra vida misma. Manel, que lleva ahí tantos años, ¿no? Si miráramos su vida tal cual es, quitando por un momento al Señor, da igual todo lo que haya logrado, todos los cambios, todo el fruto que haya podido dar su ministerio, aquí la obra en la iglesia, no importa. Lo que va a importar al final de la historia es si nuestra confianza, si nuestra fe ha sido depositada en Jesús o no. Y muchas veces hemos depositado la fe en nosotros, en que lograremos cambiar. Pero aquí dice, los santificados llamados a ser santos. Es decir, lo que seremos porque ya somos. Como ya soy, a través de la obra del Espíritu llegaré a ser. Y es algo que es algo muy, muy importante, ¿no? Porque vemos una iglesia muy imperfecta. Sin embargo, por la fe en Jesús, ellos cumplen. Sin embargo, por la fe en Jesús, ellos son transformados constantemente a la imagen de Jesús, ¿no? Suceso y proceso. Entonces, es una iglesia en proceso. Entonces, es algo muy importante. No soy bueno porque soy cristiano. Soy cristiano precisamente porque no soy bueno. Esa es la premisa para poder ser cristiano, reconocer que eres pecador. Entonces, ¿qué esperas encontrar en la iglesia? Pecadores. O sea, gente que reconoce que no somos buenos. Ahora, lo que necesitamos como agua, como oxígeno, es la gracia de Dios. Es ahí donde conscientes de quiénes somos, nos rendimos al Señor y a su gracia. Pero no soy bueno porque soy cristiano. Soy cristiano porque no soy bueno. Es algo importante a entender. No hago para ser, sino hago porque soy. Entonces, es una iglesia real, totalmente imperfecta, como la vuestra. No como la mía, ¿eh? Es una iglesia totalmente imperfecta. Ahora es una iglesia en proceso. Es una iglesia en proceso. Y a causa de que es una iglesia en proceso, os digo una tercera cosa, que es una iglesia en conflicto. Y es un conflicto que se va a manifestar en muchas áreas diferentes, tanto en los matrimonios como en sentirse superior a nivel económico, de pertenecer a una clase más importante o más una clase económica por encima de los demás. Hay diferencias entre ricos y pobres, hay problemas dentro del hogar, las relaciones entre esposo y esposa, hay problemas de pleitos que se llevan a juicio unos a otros, hay problemas de inmoralidad sexual y cosas que se permiten porque como el Señor lo perdona todo, pues entonces nos hacemos gala de la gracia de Dios para permitir esta situación de pecado. Hay gente que se cree súper espiritual y entonces juzgan a los demás porque
porque no viven la fe como ellos. Entonces hay un montón de problemas en esta iglesia. Los santos, llamados a ser santos, pero los santos. Entonces ya son hijos de Dios, pero hay un problema que va a remarcar Pablo en los primeros capítulos, y es que son inmaduros. Son niños en la fe, son inmaduros. Y a lo largo de la carta lo que se evidencia es que ellos, aunque son hijos de Dios, aún siguen pensando como antes de conocer a Cristo acerca de los diferentes asuntos. No han cambiado su forma de pensar acerca de cómo viven en familia, no han cambiado su forma de pensar acerca de la cultura que les rodea a causa de haber conocido a Cristo, sino que son hijos, pero no han aprendido a considerar todos los asuntos de la vida a partir de la persona de Jesús. ¿Y cómo me acerco ahora a una cultura que ofrece comida a los ídolos y que hacen fiestas y que es algo súper común? ¿Y cómo me acerco a estas cuestiones, ¿no? Entonces, es algo muy, muy importante, ¿no? Entonces, de ahí nace el origen de todos los conflictos que tienen entre ellos. No es un problema con el matrimonio, no es un problema con los dones espirituales, es un problema en su origen que tiene que ver con la inmadurez y que se manifiesta en todas las áreas. Inmaduramente se afrontan a todos los problemas que están teniendo y no lo saben resolver porque no lo resuelven desde Cristo, sino que lo resuelven como ellos pensaban antes, ¿no? Necesitan reconsiderar la vida a partir de la persona de Jesús. Y es como la luz. ¿La luz para qué sirve? Para ver. Jesús, ¿qué dijo? Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Y muchas veces, cuando hablamos del Señor y de la espiritualidad, consideramos la luz como algo que se mira y simplemente se contempla. Y es verdad, tenemos que contemplar al Señor y adorarle y solamente a Él. Pero la luz el sol no está para que mires el sol. El sol está para ayudarte a ver todas las demás cosas. A partir de la luz del sol yo distingo el camino. Los colores, los objetos y todas las cosas que hay a mi alrededor es la luz que me ayuda a ver qué es lo que hay en mi camino para ayudarme a andar. Y muchas veces cuando miramos la espiritualidad la vemos como algo quieto, algo que, bueno, yo miro el sol y ahí estoy con Jesús, ¿no? Pero la luz de Jesús no está simplemente para que abandonemos nuestra vida y la estemos viendo, sino que a través de la luz de Jesús yo puedo ver mejor todas las áreas de mi vida. Puedo ver mejor mi camino y todas sus áreas, el trabajo, la familia, las relaciones y todas las decisiones, porque Jesús es la luz y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que verá el camino. Entonces, la espiritualidad no se vive en la iglesia, la espiritualidad se vive en toda la vida diaria. Y Jesús ilumina todas las áreas de la vida. Y muchas veces, si tú miras al sol directamente, aparte de que te hace daño a los ojos, abandonas la vida. Y el Señor Jesús nos está ayudando a ser la luz, no solamente para verlo a Él, sino que gracias a que le vemos a Él, vemos todo lo demás, ¿no? Entonces, eso es un poco el problema que están teniendo en esta iglesia. Divisiones por causa de esa inmadurez. Y eso, justo en el contexto donde nos encontramos, está causando divisiones por causa del liderazgo. Está habiendo problemas en que ellos están valorando a un líder por encima de otro. Están pensando, no, es que Pablo es mejor, no, es que Pedro es mejor, no, es que Apolos es mejor, o este otro, ¿no? Están empezando a ver a los líderes espirituales, a valorarlos como valoraban a los otros líderes súper exitosos de los templos, los líderes romanos u otras cosas, ¿no? Están empezando a ver a las personas que les están predicando el evangelio, a verlos como el futbolista de éxito, ¿no? Este es mejor, y empiezan a tener esas divisiones y disputas entre los mismos miembros de la iglesia para ver, pues, quién es el líder que está más cerca de Dios o al que hay que seguir, ¿no? Y eso provocaba un segundo problema, y es que de repente, por causa de esto, empieza a haber cristianos en la iglesia muy orgullosos de su espiritualidad. Y que a causa de seguir a un líder o de seguir a otros, ellos se habían alcanzado soberbia y arrogancia de creer que ellos tenían la verdad,
que ellos estaban en lo correcto, que eran más espirituales que los otros hermanos que no pensaban como ellos. Y ellos empiezan de repente a verse a sí mismos como grandes, ¿no? Como siervos de Dios, pero de alguna forma con una sobreespiritualidad inflada, ¿no? Y entonces, por apoyar a un líder o a otro, empiezan a juzgar y a menospreciar a los demás porque están viviendo esto, ¿no? Entonces, ahora nos metemos un poco en el capítulo 4. Sé que ya os he pegado ya bastante información, pero es una iglesia real, es una iglesia en proceso, es una iglesia en conflicto y concretamente ahora a causa de la visión que están teniendo de los líderes y de sí mismos. ¿Vale? Un poquito sería este el contexto. Entonces, voy a hablar de 3 conceptos erróneos que va a tratar Pablo un poquito aquí, 3 conceptos erróneos que ellos están teniendo sobre la vida cristiana. ¿Vale? Entonces, de aquí voy a extraer tres temas, ¿vale? 3 conceptos erróneos sobre la vida cristiana. Y entonces, el primero que comparte Pablo al final, o que voy a compartir, va a ser acerca del éxito. ¿Qué es el éxito en la vida cristiana? Va a haber aquí gente que está juzgando a Pablo porque consideran que su ministerio no es tan importante como el de otro, pensaban que él era una persona inestable, que no se atrevía a confrontarlos en persona, que era un cobarde, que su ministerio no era tan importante, ¿no? Empezaban a considerar el ministerio de Pablo y su validez con parámetros humanos, superficiales. Así como podemos valorar el éxito de una empresa, pues están valorando el éxito de la iglesia, por ejemplo, ¿no? Con los mismos términos, ¿no? De gente, dinero y otras cuestiones, ¿no? Entonces, hay una cuestión aquí acerca de qué es lo que consideramos éxito en el reino de Dios, ¿vale? Entonces, os defino un poco éxito. La definición aquí de la RAE o de otros diccionarios dice es el resultado feliz de un negocio o actuación. Tú pones la RAE. Éxito es el resultado feliz de un proyecto que ha llegado a buen puerto y es el resultado feliz, dice, ¿no? El happy ending, ¿no? Haber llegado al éxito. Entonces, las personas de la iglesia estaban midiendo a los líderes en función de su elocuencia, su presencia, el impacto que generaban, ¿no? Y entonces Pablo hace la pregunta, oye, ¿quién es Pablo? Esto lo va a hacer en el capítulo 3. ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Apolos? ¿Quién es Pedro? Y dice, nosotros no somos más que colaboradores. Dice, yo sembré, Apolos regó, pero ¿quién es el que hace crecer? Dios. Esto lo dice el capítulo 3. Yo sembré, Apolos regó, pero ¿quién da el crecimiento? El crecimiento lo da Dios. Y termina el capítulo 3 diciendo, el último versículo del capítulo 3, o el versículo 22, dice, todo es vuestro, ya sea Pablo, o Apolos, o Cefas, o el universo, o la vida, o la muerte, o lo presente, o lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros sois de Cristo. Dice, ¿por qué estáis mirando a un líder o a otro? Si es Cristo en este líder, o Cristo en este otro, todo es vuestro. ¿Por qué escogéis a uno? ¿Por qué los miráis como si uno fuera mejor que el otro? Como si estuvieran compitiendo el uno contra el otro. No estáis entendiendo quiénes son estas personas. Estas personas no están aquí para ser famosos. Estas personas no están aquí por intereses personales. Lo vamos a ver luego, ¿no? Dice como que son perseguidos y que están viviendo en ruina muchas veces. Estas personas no vienen por ellos. Estas personas vienen por vosotros. Todo es vuestro, para que a través de ellos podáis reconocer a Cristo, ¿no? Entonces en el versículo 1 remarca esto, que todos nos consideren servidores de Cristo, administradores de los misterios de Dios. Y nosotros somos siervos, no pretendemos ser nada más, y no debemos ser nada más. De alguna forma somos administradores de los misterios de Dios. No tienes que escoger entre uno u otro, ¿no? Todo es vuestro y vosotros de Cristo. Y entonces dice algo concreto, del versículo 2, dice, a los que reciben un encargo se les exige que demuestren ser dignos de confianza. Entonces, volviendo a la cuestión del éxito, en la vida cristiana el éxito no se mide por la elocuencia o la popularidad, sino por la fidelidad. Fidelidad. El éxito no se mide en la vida cristiana por la elocuencia o la popularidad, sino por la fidelidad.
Pablo, el mismo Pablo, llegando al final de su vida, 2 de Timoteo capítulo 4, ¿no? Versículo 7, él va a decir, yo ya estoy aquí a punto de ser sacrificado, pero él dice 3 cosas. Dice, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he mantenido la fe. El cielo no evalúa las cosas como nosotros. Para nosotros nos importa eso, ¿no? El éxito, el resultado, lo que ha producido, ¿no? Sin embargo, nosotros miramos el resultado, pero el Señor está mirando el corazón. Entonces, la pregunta no es cuánto has llegado a hacer, o como iglesia, ¿no? Para ver si esta iglesia es del Señor. La pregunta no es cuánto has llegado a hacer, sino quién has llegado a ser. ¿Quién has llegado a ser? No cuánto has llegado a hacer. Necesitamos revisar lo que entendemos como éxito en el reino de Dios para poder considerar el resultado y la validez, ¿no? Del ministerio de alguien o del resultado de una vida. No tanto cuánto ha hecho, sino quién es. Esta persona, ¿cuál es el motor de su vida? ¿A quién está aferrado? ¿Qué es lo que realmente anhela y busca esta persona, ¿no? ¿Está buscando al Señor? ¿Está haciendo por Él? ¿O tiene otras motivaciones u otros intereses, ¿no? Es la parábola de los talentos, si la recordáis, la parábola de los talentos, un señor que se va a marchar y deja unas monedas, ¿no? A diferentes siervos, a uno le deja 10, a otro le deja 5, a otro le deja 1, ¿no? O 5, 2 y 1. Le deja unas monedas, ¿no? Y ellos tienen que hacer negocio con esas monedas, ¿no? ¿Conocéis esta historia, ¿no? Ellos no negocian con algo suyo, se les ha sido dado, son administradores. Son administradores de lo que han recibido de su amo. No es el dinero suyo, el amo se lo ha dado. Le ha dado a uno 5, a otro 2, a otro 1. Y tienen diferentes resultados. Uno, el que tenía 5, cuando vuelve el maestro, mira, tu moneda ha producido 5 monedas más, ¿no? Y aquí tienes, ¿no? 10 monedas. Y el otro dice, no, tu moneda ha producido otras monedas más. Y le da el resultado, aunque es inferior. Sin embargo, a ambos les dice la misma cosa. A ambos, independientemente de que hayan dado más, hayan fructificado más o menos, les dice la misma cosa. Les dice, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. No importa tanto, no evalúa tanto cuánto han conseguido. Si uno ha conseguido más talentos, ¿no? Más monedas que el otro, se ha producido más, sino si fueron fieles en aquello que se les encomendó. Iglesia, a nosotros se nos ha pedido, sobre todas las cosas, se nos ha pedido amar. Y esa va a ser la gran pregunta al final de la historia. Pedro, ¿me amas? ¿No? ¿Me amaste? ¿Amaste? A partir del amor de Cristo, ¿tú amaste? ¿Amaste al Señor? ¿Amaste a los demás? ¿Viviste? ¿No? ¿El amor era motor en tu vida? Es una gran pregunta. Muchas veces al final del camino esperamos, ¿no? Pues ¿cuántas personas se habrán convertido, ¿no? Por nuestro ministerio, por nuestra vida, ¿no? Podemos preguntarnos muchas cosas, pero la pregunta que va a valer es, en la vida que tuviste, ¿amaste al Señor? ¿Fue centro Cristo de tu vida? Y las cosas son para Él y por Él, desde Él y hacia Él. ¿Quién es Cristo, ¿no? Para nosotros? ¿Es eso lo que te mueve? ¿Es motor, Jesús? Entonces hay que redefinir lo que es éxito y muchas veces nos dejamos impresionar grandemente por enormes iglesias o predicadores muy elocuentes o grandes cosas y muchas veces nos vemos tan pequeños con época de redes sociales y yo que soy más joven te ataca y de repente no, yo soy insignificante, ¿no? Pero al final la Biblia nos enseña a valorar las cosas no en función de términos humanos, sino de algo que solamente el Espíritu Santo puede hacer, ¿no? Cambiar los corazones. No es cuánto has llegado a hacer, sino quién has llegado a ser. ¿Amas al Señor? Es el amor, el producto de tu vida, ¿no? Entonces aquí Pablo dice una segunda cosa y empieza a hablar acerca del tema del juicio, de que ellos están juzgándolo a él porque consideran que su ministerio no es tan efectivo o tan bueno o no les gusta como él lo hace en comparación con otros. Y él dice, bueno, a mí no me importa que cómo me juzgáis, ni yo mismo me juzgo, dice el que juzga es el Señor. Y dice un versículo pues que asusta un poquito, el 5. Dice, no juzguéis nada antes de tiempo, esperad hasta que venga el Señor. Él sacará a la luz lo que está en oculto, en la oscuridad, y pondrá al descubierto las intenciones de cada corazón. Entonces cada uno recibirá de Dios la alabanza que le corresponda. Esto tanto para el que está en pecado
como para el que está amando al Señor en un ministerio submarino, de esos que nadie ve, excepto tú y el Señor. Pero también para el que está creyendo que está en una situación que no debería estar haciendo y piensa que, bueno, me las estoy arreglando, al final siempre todo sale a la luz. Y personas que incluso en este último tiempo, ¿no?, ha habido denuncias, ¿no?, de grandes pastores, personas de mucho reconocimiento y que a lo mejor han tenido ciertas etapas en su vida o actualmente y piensan que se están librando, que no va a pasar nada. Pero al final todo sale a la luz, al final, en algún momento. Y si no es ahora, será en el juicio, pero no tengamos vergüenza de poder confesar, si es necesario hacerlo. Pero también si tú estás siendo fiel al Señor, aunque sea en algo pero es algo que el Señor te está poniendo, pues que consideremos que eso es, no importa cuánto hiciste, sino hiciste lo que te pedí el Señor, ¿no? Y entonces que sepamos que todo al final acaba saliendo a la luz. Tanto las obras como las intenciones del corazón quedarán expuestas. Y el capítulo anterior hablaba de construir con materiales, decía construir con materiales perecederos como madero, heno o paja, dice, o construir con materiales preciosos como el oro, como la plata, etc. Dice, al final vendrá el fuego para todos. Y el fuego va a dejar al descubierto con qué materiales construiste. Pues con qué materiales estamos construyendo nosotros nuestra relación con Dios. O con qué materiales estamos construyendo nuestra comunidad. ¿Son con principios de este mundo? Que cuando venga el COVID se caen, ¿no? ¿O son principios que provienen del Espíritu Santo, del fruto del Espíritu Santo en el corazón de cada persona y la fidelidad en aquello que el Señor nos ha pedido, ¿no? Entonces, el éxito, ¿vale? El éxito en la vida cristiana no se define por las obras, sino por la fidelidad. En segundo lugar, avanzando ya a partir del versículo 7, quiero hablar de la palabra mérito, ¿vale? El mérito. Hemos hablado del éxito en la vida cristiana, aquí quiero hablar ahora del mérito en la vida cristiana. Y como definición de mérito, ¿qué es mérito? ¿Cómo definirías mérito? ¿Cómo lo definirías? ¿Un premio, una recompensa o algo que te mereces? Va por ahí un poco. El mérito es la acción, cualidad o conducta que hace a una persona merecedora de un premio, de un reconocimiento, de un aprecio, ¿no? Algo que tú has hecho que merece que seas reconocido. Entonces Pablo destapa esta actitud con unas preguntas en el versículo 7. Dice, ¿quién te distingue de los demás? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué presumes como si no te lo hubieran dado, ¿no? Está aquí evidenciando un corazón orgulloso en la iglesia que valoraban su identidad y su reconocimiento a través de sus logros, de cómo les iba. No sé si a veces habéis escuchado incluso esta enseñanza por otros lugares, ¿no? Que al final, de alguna forma, parece que tu situación es una evidencia de la bendición o maldición de Dios sobre tu vida, ¿no? En función de cómo te va, es que a lo mejor es que estás pegando, es que a lo mejor tienes un problema con Dios, ¿no? Y por eso te está pasando estas cosas, ¿no? No sé si habéis llegado a este tipo de enseñanzas o haber escuchado o haber pensado vosotros mismos, ¿no? De poder considerar la situación que estamos viviendo como un termómetro de si Dios nos está bendiciendo o no. Y en muchas ocasiones es posible que vayan de la mano. Hay consecuencias, hay el favor de Dios, lo movemos a lo largo de la palabra, así como también Dios apartando su mano y ocurren cosas y podemos reflexionar. Pero sí que es verdad que no es bueno poder considerar que la situación que estamos viviendo de prosperidad, de que todo te está saliendo bien, como una evidencia clara de que estás en el buen camino. Y entonces Pablo les dice algo, versículo 8. Dice, ya estáis saciados, y me ha gustado el apunte, la nota a pie de página que ha hecho Manel en su lectura. El versículo 8 se lee con tono de sarcasmo y de ironía. No le está diciendo en serio. O sea, lo que está es destapando con sarcasmo cómo ellos se sienten. Y les dice tres cosas. Dice, estáis saciados. O sea, ellos ya estaban satisfechos con el punto en el que habían llegado. No tenían deseo de nada más. Dice, estáis saciados, estáis ricos,
se consideraban ya autosuficientes por sí mismos, ya no necesitamos a los apóstoles, no necesitamos a nadie que enseñe, nosotros mismos nos valemos. Y le dice, y sois reyes. Es decir, se consideraban espiritualmente maduros sin tener necesidad de los apóstoles. Así nos estamos acercando a la iglesia, ¿no? Yo no necesito, yo ya estoy, yo ya sé. Y así los está como un poco dejando en evidencia con estos versículos. Y volviendo al versículo 7, la reflexión que hace al final Pablo, dice, todo lo que tienes no es por mérito tuyo. Todo lo que tienes no es porque tú lo has logrado en tus fuerzas, sino que todo es un regalo de Dios. ¿Qué tienes que no te haya sido dado, ¿no? ¿Qué te hace a ti especial, ¿no? ¿Qué te distingue de los demás? Y entonces, de alguna forma, él lo que está diciendo es que el mérito no es nuestro, acerca de todo lo que podamos llegar a tener, o lo que podamos llegar a alcanzar, o lo que el Señor pueda hacer a través de nosotros. El mérito no es nuestro. ¿El mérito de quién es? De Cristo. Todo lo que podamos llegar a alcanzar en esta vida es gracias a Cristo. Cristo es el camino. Y si andamos, ese es lo que nos mantiene en pie y que nos sustenta en este camino, es Jesucristo, ¿no? Y habéis leído Efesios, así que voy a ir a Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Seguramente algunos lo podáis conocer de memoria. Dice, porque por gracia habéis sido salvados mediante la fe, y esto no procede de vosotros, sino que es el regalo de Dios. Estoy leyendo otra versión. Dice, esto no procede de vosotros, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se enorgullezca. En el momento en el que nos desconectamos, en el que queremos vivir una espiritualidad desconectada de la persona de Jesús, es cuando empezamos a mirarnos a nosotros mismos. Los pasos que damos, los logros que alcanzamos, las disciplinas que conseguimos llegar a tener. Llevamos la cuenta de la asistencia, ¿no? De cuántas veces hemos venido a la iglesia o cuántas veces hemos faltado. Una espiritualidad desconectada de Jesús se vuelve espiritismo. Prácticas espirituales para conseguir una bendición personal. Pero cuando nos conectamos a la persona de Jesús, entendemos que nada de lo que estamos viviendo es gracias a nosotros. Creer en Jesús es reconocer que nuestra vida por sí misma merece condenación y muerte. Creer en Jesús significa que lo que nos mantiene, el oxígeno que nos mantiene con vida es Jesucristo. Y es la única razón, es lo único que podremos presentar en nuestra defensa para poder entrar en el cielo. Para poder tener una relación con Dios, para poder llamarle papá. Lo único que puedo presentar en mi defensa es que he creído en Jesucristo. No tengo otra cosa, ¿no? Entonces, la gracia es como un submarino. O sea, cuando hablamos del mérito, la contraposición sería la gracia. La gracia es como un submarino. ¿Tú puedes respirar bajo el agua? No, te lo has pensado, ¿eh? ¿Tú puedes respirar bajo el agua? No. Pues la gracia sería como ir en un submarino. De repente tú estás viviendo en un entorno que no es el tuyo. Entramos en un submarino, estamos bajo el agua, estamos en un entorno que no nos pertenece, pero ahí estamos, habitando en ese espacio. Porque la gracia es un escudo a nuestro alrededor que nos permite estar, pues en este caso, en la santidad de Dios o ser dignos delante de Dios. Pero nosotros, tú sabes que si falla el submarino, tú te mueres. Y da igual que seas el que limpia el váter, como el comandante que dirige el submarino. Ninguno de nosotros puede estar allí. Si falla el submarino, morimos todos. Y da igual que lleves un día trabajando allí, como años, y lleves 30 años en el submarino trabajando. No importa, en cualquier momento del viaje, en cualquier posición en la que te encuentres, si falla el submarino, aquí morimos todos. La gracia de Jesús es así. Desde el primer día hasta el último, Cristo no nos salvó y es un evento en el pasado. Cristo ha salvado cada uno de los días que vivimos. Y su gracia se extiende a cada día y momento que estamos viviendo. Necesitamos su gracia para sostener nuestra vida. En el momento en el que nos olvidamos y le perdemos respeto al submarino es cuando pensamos que, bueno, podemos abrir la escotilla y no pasa nada, ¿no? Pero es peligroso, ¿no? Pero qué bonito saber que durante todo el trayecto Jesucristo está protegiendo nuestras vidas ante toda acusación, ante toda condenación. Imagínate un muro, ¿no? Un muro, el agua queriendo penetrar, queriendo no hacer presión sobre nuestra vida y Jesucristo
protegiendo nuestras vidas con su gracia, con su obra, con su resurrección, hasta el final, o sea, asegurándose de que podamos llegar hasta el final del trayecto, hasta el cielo. Y de repente ahí estaremos, ¿no? Viéndolo cara a cara. Es increíble, ¿no? Entonces, ¿de qué nos vamos a enorgullecer? ¿Cómo voy a poder enorgullecerme de algo que no es mío? ¿Cómo voy a poder recibir el reconocimiento de algo que es gracias a Él, Señor, ¿no? Entonces, que podamos contemplar esto, ¿no? Poder considerar nuestra vida. Jesús es la luz que nos ayuda a caminar, pero Jesús es el que sostiene nuestras vidas para poder caminar, ¿no? Y el éxito va a ser mantenernos aferrados a Él. Seguir, aunque todo a nuestro alrededor nos invite a abandonarlo, pues seguir aferrados a Él, a su gracia. Entonces quiero avanzar a partir ya, y ya lamentándolo mucho me tengo que ir ya hacia el final para poder hablar de otra cuestión. Ya he dicho que me dejaría cosas por el camino por poder tener cierta coherencia en la enseñanza. Pero hemos hablado del éxito en la vida cristiana, del mérito, y quiero hablar ahora de la autenticidad en la vida cristiana. La autenticidad. Él va a terminar este capítulo, va a terminar dirigiéndose a un pequeño grupo de personas. Dice, versículo 18, algunos de vosotros os habéis vuelto presuntuosos pensando que no iré a veros. Vuelve a remarcar, ¿no?, el orgullo que están teniendo. Lo cierto es que si Dios quiere, iré a veros muy pronto. Ya veremos no solo cómo hablan, sino cuánto poder tienen esos presumidos. Porque el reino de Dios no es cuestión de palabras, sino de poder. Y esto se ha usado de 1.000 millones de maneras, este versículo. Pero quiero volver siguiendo la línea, a definir autenticidad. ¿Cómo lo definiríais? Autenticidad, ¿algo que es auténtico? Sincero, coherente, se nos ocurren varias palabras. La autenticidad es la cualidad de aquello que es genuino, verdadero, real, ¿no? Es algo que te permite determinar si algo es realmente lo que dice ser. Y aquí vemos que Pablo, cuando vaya a verlo, dice, yo voy a verlo, pero no voy a escuchar solo las palabras que dicen estas personas, sino voy a ver el poder. Y no es una invitación va a decir, bueno, hazme un milagro, ¿no? O sea, como la tentación de Jesús en el desierto, ¿no? No, convierte esto en pan. Pablo no está yendo allí, hazme un milagro que me demuestre que realmente eres hijo de Dios, ¿no? Sino que está hablando de otra cuestión, ¿no? En el reino de Dios, si yo te lo digo así, ¿qué nos permite definir lo que es auténtico en el reino de Dios? Algo que nos permite decir esto es o no es. Frutos. No sé si os viene a la mente. Jesús nos ayudó, nos dio una dirección concreta para poder determinar estas cosas. ¿Qué dijo? Por sus frutos los conoceréis. Y habla de los árboles. El árbol malo no puede dar fruto bueno, el árbol bueno no puede dar fruto malo. Habla de esa coherencia, ¿no?, entre las palabras y la apariencia que puede tener un árbol, pero luego al final cuando tú comes el fruto, ya no desde lejos, en una pantalla en Instagram, sino cara a cara, en persona, cuando degustamos el fruto de la vida de alguien, de sus palabras, de la aportación que está haciendo a la vida. ¿Quién es? ¿Quién es esta persona? No en el escenario, porque aquí es muy fácil aparentar ser, pero ¿quién es esta persona en su corazón, en su intimidad, ¿no? ¿Qué busca? El fruto. Pues Jesús dijo, ¿no?, por sus frutos los conoceréis. Entonces, Pablo concluye advirtiendo esto. Iré a visitarlos y comprobaré no solo las palabras o la elocuencia, sino cuánto poder tienen. Y es algo que se contrasta también con cuando él fue a predicar a Corinto. Dice el capítulo 2, yendo a la página de antes, capítulo 2, los primeros versículos, dice, yo mismo, hermanos, cuando fui a anunciaros el testimonio de Dios, no lo hice con gran elocuencia y sabiduría. Me propuse más bien, estando entre vosotros, no saber de cosa alguna, excepto de Jesucristo y de este crucificado. Me presenté ante vosotros con tanta debilidad que temblaba de miedo. No os hablé ni os prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración del poder del Espíritu, para que vuestra fe no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder
de Dios. Entonces, cuando podemos ver si algo es auténtico, ¿no? De alguna forma en cómo consideramos nuestra vida, ¿no? Cómo nos encontramos, ¿no? En nuestra relación con el Señor, que nuestra confianza no esté basada en las capacidades humanas, sino en la obra del Espíritu Santo, ¿no? Que la obra del Espíritu Santo sea reconocible en tu vida, en tu corazón, ¿no? En cómo amas, cómo hablas, cómo vives, ya no solamente por la elocuencia o el impacto que puedas generar, ¿no? Sino si es el fruto del Espíritu Santo, su amor, su paz, su mansedumbre, todas las características, ¿no? Son reconocibles en tu vida, ¿no? Entonces, el reino presente de Dios en la vida de los suyos, que se manifiesta en conducta humilde, consagrada a Él, consagrada a los demás. Y lo que el Señor busca no es que seamos iguales, o sea, que seamos clones. A mí me asusta a veces ir a una iglesia y ver que todos visten igual y todos hablan igual y todos piensan igual, ¿no? Y el Señor quiere discípulos, no clones. Y es algo muy, muy importante, ¿no? Pero en todos ellos que se pueda reconocer la marca del Espíritu Santo, ¿no? No sé si habéis visto, no sé si os gusta la arquitectura, a mí no demasiado, pero cuando vas de viaje vas a ver arquitectura. Pero a veces reconoces una construcción que es del gótico o del modernismo o del románico, y entonces ves características que, aunque son edificios que pueden ser muy diferentes, tú reconoces que pertenecen a un mismo movimiento. Ahora con lo de la Sagrada Familia, ¿no? que estaban en esta semana, tú puedes ver diferentes arquitecturas y edificios de Gaudí y reconoces su esencia, aunque sean edificios muy diferentes. Esa es la belleza también de la obra del Espíritu Santo en cada uno. No para que seamos iguales, sino para que seamos lo que estaba en el corazón de Dios, pero sin pecado y formados a la imagen de Cristo, pero siendo nosotros. Y el Señor no ha venido a anular nuestra personalidad, sino a restaurar nuestra personalidad, quienes somos en Él. Y es algo muy, muy importante, ¿no? Entonces, al final, el Señor no nos va... Lo digo porque es muy fácil venir aquí a la iglesia y cantar amén, aleluya, y hacer una competición de a ver quién dice aleluya más fuerte. Pero la cuestión no es tanto de qué palabras estás diciendo, porque eso es muy fácil. Tú ves una pared y muy fácilmente puedes... Tal vez no sabes si es pladur o piedra u otras cuestiones, ¿no? Ahora ponen también como tenéis ahí en el baño, ¿no? El papel pintado, ¿no? Y de lejos parece, pero cuando tú lo tocas dices, esto no es piedra. Eso puede parecer también con nuestra propia vida, ¿no? La espiritualidad no consiste en palabrería, sino en el poder y el fruto del Espíritu Santo que produce en nosotros. Y termino ya con una pregunta, es ¿cómo justificas quién eres? Que eres cristiano, ¿no? ¿Y cómo justificas que eres cristiano? La pregunta es, si no dijeras que eres cristiano, ¿la gente lo sabría? ¿La gente lo sabría? No tanto por las palabras que dices, si evangelizas mucho o evangelizas poco, ¿no? Sino quién eres, quién estás llegando a ser. Habla de la obra, del poder del Espíritu Santo obrando en nuestros corazones. Muchas veces necesitamos justificar y anunciar a bombo y platillo que eres cristiano, pero si... No sé, eso me ponía en duda, ¿no? Una persona en la iglesia que viene hace poco y me dice, es que yo tengo un conflicto, dice, porque muchas veces hay clientes que vienen y me dicen, no, hermano, yo soy cristiano y tal. Y dice, pero luego son los que tienen peor conducta. Y luego son los que me intentan hacer más, ¿sabes? Más chanchullos con esto y tal. Y me dice, ¿y qué pasa con esto, no? Y digo, bueno, no porque diga que es cristiano, significa que lo esté siendo. Si yo necesito decir que soy cristiano para que tú como vendedor me des un beneficio a mí, porque tú también eres cristiano, estoy usando el nombre de Dios en vano. Estoy usando el nombre del Señor para beneficio, porque mi propia conducta no es digna de confianza. Y entonces necesito decir que soy cristiano para poder justificar eso, ¿no? Es como decir, yo no soy racista, pero... o yo no soy machista o feminista, pero... Bueno, tú di lo que tengas que decir, ¿no? Tú di lo que tengas que decir y yo ya consideraré si creo que tú eres machista o racista o lo que sea, ¿no? Esto me lo dijo mi mujer hace poco, no porque me criticara a mí, que lo hace, pero
Pero pensaba en esto, es verdad, ¿cuántas veces yo manipulo la opinión que quiero que tengan los demás de mí? Y digo, no, yo no soy machista, pero... Y dices algo machista, ¿no? O yo no soy tal, pero... Y lo dices. Y entonces mi mujer me dice, pero ¿por qué manipulamos así a las personas? Tú di lo que tengas que decir y que la persona piense lo que tenga que pensar. Pues yo pensaba eso con el hecho de ser cristianos. ¿Cuántas veces lo tenemos que anunciar, pero nuestra vida no está hablando o apuntando en esa dirección? Entonces pensaba, si yo no dijera que soy cristiano, ¿es reconocible el fruto del Espíritu Santo en mí? En cómo me relaciono, en cómo hablo, en cómo pienso, en cómo considero acerca de las cosas. Y esto no es para volvernos orgullosos, no, yo sí, para que todos digamos, no, es verdad, sí, yo sí, sino para poder tener esa humildad de decir, Señor, a veces lo que busco es la apariencia de cristiano, y canto muy fuerte, o aplaudo mucho, ¿no? Sino, Señor, mi corazón se está pareciendo cada vez al tuyo. Por eso lo importante no es cuánto has llegado a hacer, sino quién has llegado a ser, ¿no? Jesús mismo dijo al final, yo soy la vid, vosotros las ramas, si os mantenéis unidos a mí daréis mucho fruto. Dice, separados de mí, nada podéis hacer. Termino recordando la conclusión, ¿vale? Exaltar el valor de la fidelidad, ¿vale? En contraste al éxito, ¿no? Exaltar el valor de la fidelidad como el mayor logro que puede definir nuestra vida. Que al final de nuestro recorrido como hijos de Dios, el Señor pueda decir, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Bueno, Señor, ponme donde quieras, pero gracias por decirme fiel, ¿no? Y entra en el gozo. Pero exalta el valor de la fidelidad como el mayor logro que puedo conseguir. En segundo lugar, exaltar el valor de la gracia como aquello que realmente nos permite sostener y avanzar en nuestra vida y disfrutar de la bendición de Dios. La gracia en contraposición a los méritos y recompensas. Y por último, exaltar el valor del fruto por encima de los logros, como aquello que determina realmente quién soy en el Señor, el valor del fruto. Entonces quiero orar y ya terminamos esta parte con esto. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que nos pongas en nuestro lugar, Señor. Te pido que si hay concepciones, Señor, que tenemos sobre lo que es ser cristiano, sobre la vida cristiana, sobre la vida de fe, que se parecen más a conceptos del mundo, te pido que nos ayudes a reevaluar cómo estamos viendo las cosas. Te pido, Jesús, que tú seas la luz, que nos ayude a vernos a nosotros, a ver nuestra condición de pecadores, pero que seas la luz que nos ayude a ver el camino y todas las demás cosas que nos rodean, para poder andar, Señor, en este mundo, pero a través de la persona de Jesús. Te pedimos que nos ayudes a ser personas fieles a tu palabra, fieles a ti, Señor, que te amamos por encima de todas las cosas, que no determinamos el éxito por lo que nosotros hemos logrado alcanzar, sino que determinamos el éxito por lo que Cristo alcanzó y nos mantenemos fieles en la fe a su nombre. Señor, te pido que nos ayudes a tener un corazón que está sostenido por la gracia, que así cuando consigamos logros, Señor, cosas que no conseguíamos superar, y de repente lo conseguimos, ¿no? Luchar contra ciertos pecados o tentaciones o buenas decisiones, que podamos decir que es la gracia de Dios que nos ha ayudado a hacerlo. Pero así cuando caigamos y cometamos errores, que sea esa misma gracia lo que nos sigue manteniendo en el camino, Señor. Nos defines tú, Señor, tú a nosotros. Y también, Señor, te pido que lo que realmente pueda reconocerse en nuestra vida como auténtico no sea que hemos tenido la imagen o la apariencia de un cristiano, sino que realmente el fruto del Espíritu Santo en nosotros sea evidente, Señor, en amor, en paz, en gozo, en mansedumbre, en fidelidad a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos a ubicarnos bien en la fe a partir de la persona de Jesús para crecer en madurez espiritual. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Mientras Samu estaba compartiendo la palabra y hablando de los frutos, ese texto de Mateo, donde Jesús enseña a identificar a un árbol bueno por su fruto, me resonaba mucho en la mente. Y esas palabras son muy fuertes, pero son muy necesarias, ¿no? No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos,
sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profeticé en tu nombre? ¿No expuse demonios? ¿Hice milagros? ¿No fue a la iglesia? ¿No canté fuerte? ¿No levantaba las manos? ¿No oraba? ¿No lloraba? Señor, Señor, en tu nombre. Entonces diré claramente, jamás os conocí, alejaos de mí. Dios no quiere mis méritos. No voy a entrar al cielo por lo que yo haga o deje de hacer, sino por lo que Jesús ya hizo, por lo que ya está hecho. Yo ese día no voy a acercarme a Dios para decir, Señor, yo hice, durante muchos años yo hice. El Dios me va a decir, pero no me conoces. En el nombre de Jesús hiciste muchas cosas, está muy bien, pero no me conociste. No probaste de mi fruto. No me conociste. Quiero que este tiempo sirva para que cerráramos nuestros ojos, para terminar, para reflexionar. ¿Estoy conociendo a Dios o estoy simplemente buscando méritos, alcanzar premios en el nombre de Jesús? Venir a la iglesia, leer, incluso orar, por cumplir es religión. Ahora, venir a la iglesia, leer, orar, para conocerle a Él, eso es cristianismo. Es a través de Jesús, es en los méritos de Jesús. No habrá nada que yo pueda alegar delante de Dios en el día del juicio que me permita entrar a su reino. La única alegación es que Jesús lo hizo por mí. Que Jesús lo hizo por mí. Y puede que a lo mejor estés confundido y te creas que irás al cielo por cumplir, por decir, por hacer o por bautizarte. Déjame decirte que no. Mojarte en el agua, ni de pequeño ni de adulto, te salva, ni cambia tu futuro eterno. Jesús es quien cambia nuestro futuro eterno. Es a través de Él, a través de la cruz. Así que para terminar, quiero pedir que cierres tus ojos, que bajes tu cabeza y que el Espíritu Santo ahora toque y hable a aquellos corazones que no han experimentado todavía ese encuentro con Jesús, ese nuevo nacimiento. Porque el día del final, el día del juicio, cuando Dios pregunte, ¿tú quién eres? Y tú digas, Señor, Señor, yo hice. Y Él te diga, no te pregunto qué hiciste, te estoy preguntando quién eres. Lo único que puedas decir es que soy pecador, pero soy perdonado por la obra de Jesús. Eso es lo que tienes que decir hoy y lo que podrás decir tú en aquel día cuando Dios te pregunte y te diga, muy bien, has sido fiel, pasa al gozo de tu Señor, entra, te conozco. No por lo que has hecho, sino por quién eres, tu identidad en Cristo Jesús. Señor Jesús, Espíritu Santo, te oramos pidiendo que toques nuestros corazones. Esa obra que solo tú, Espíritu Santo, puedes hacer, llevarnos al arrepentimiento, al entendimiento de que somos pecadores. Trabaja en nuestros corazones ahora. Que la voz de la palabra que se ha impartido hoy, que la voz de tu Espíritu Santo convenza de nuestros errores, de nuestros pecados. Nos haga ver de que somos pecadores y que necesitamos a Jesús, a su obra, a su muerte, sus méritos, no los nuestros. Queridos, si hay alguno que todavía no ha dado ese paso de fe, de entregar su vida a Jesús, de reconocer que es pecador, de que necesita su perdón, tienes la oportunidad de entregar tu vida a Jesús. Si el Espíritu Santo está hablando a tu corazón, te está convenciendo de que eres pecador, de que no llegarás al cielo por tus propios méritos, en tus propias fuerzas, entrega tu vida a Jesús, el único que puede salvarte, el único que puede llevarte a la vida eterna. Y si eres valiente, levanta tu mano y aprovecha esta oportunidad para decir, Señor, te entrego mi vida, reconozco que soy pecador, en mis fuerzas yo no voy a entrar al cielo. La gracia no depende de lo que yo haga, depende de que el submarino me está protegiendo y me va a llevar a buen puerto. Entrega tu vida y si ya lo has hecho,
como hemos hecho en esta mañana, partiendo el pan, reconoce que le necesitas, que dependes y vives de su gracia, que vives y vivirás para siempre por su gracia, por sus méritos. Señor Jesús, qué bueno eres, qué maravilloso eres, Señor. No se trata de lo que nosotros intentemos hacer, de lo mucho que nosotros creamos que valemos, de nuestro éxito. Se trata de tu victoria sobre la muerte, sobre el pecado en la cruz, Señor. Y a ella nos aferramos y en ella nos encontramos todos. Nos encontramos unidos a la vid que eres tú, Jesús. Gracias por esta iglesia. Gracias por lo bueno que eres, por hablarnos, Señor. Ayúdanos a ser una iglesia auténtica, una iglesia real, con nuestras imperfecciones, sin maquillaje, sin aparentar, sin filtros de redes sociales, Señor, siendo lo que somos, pecadores, perdonados, santificados en un proceso de santidad. Gracias por lo que nos has compartido a través de tu siervo en esta mañana. Bendícenos, Señor, guárdanos en esta semana, llévanos con bien a nuestras casas, Señor, que la palabra no sea una palabra de domingo, Señor, que el cristianismo no sea un día a la semana, sea nuestra vida, Señor, transformada por tu Espíritu Santo, Señor, yendo a donde tú nos llevas, Señor, al trabajo, al colegio, al día a día, Señor, a la familia, siendo verdaderos ramas que dan buenos frutos, Señor, agarrados a ti, que la gente lo note sin que nosotros tengamos que pelearnos y decir y confrontar, Señor, que saboreen nuestros frutos, Señor, que vienen de ti, porque estamos en ti, Jesús, en tus méritos. Amén y amén. No te vayas sin despedirte de tu hermano, sin darle un abrazo, sin ser iglesia, ¿vale? Que el Señor os bendiga y hasta la semana que viene. Amén.